por todo lo bueno que tú eres. Estamos agradecidos, Señor, por este tiempo y la oportunidad de poder escuchar tu palabra en este día, poder edificarnos en ti, en esa palabra de Cristo que va a nutrir nuestras vidas, va a renovar esta mente, el entendimiento, Señor, para poder que el alma sea transformada cada día conforme a tu imagen, Señor, y tú seas formado en cada uno de nosotros, y la idea final es poder expresarte, expresar tu naturaleza, expresar tu vida y poder darte a conocer y dar a conocer este propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Gracias por el Espíritu, sabiduría y revelación con el cual podemos entender estas verdades eternas. Espíritu, sabiduría y revelación para que podamos comprender cuál es nuestra herencia de los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Derribamos todo argumento mental, toda sabiduría humana que se ha levantado contra el conocimiento tuyo de tu palabra, Señor, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya que realizaste en la cruz del Calvario, Señor, que fuiste ahí en tu forma de hombre, despojándote de toda deidad y decidiste sacrificarte para proveernos y darnos una vida y quitarnos esa naturaleza que era contraria a la naturaleza de pecado, la naturaleza adámica. Por eso estamos agradecidos contigo en esta mañana, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Espíritu Santo, tú nos muestras este camino y esta verdad y esta vida. Tú nos muestras y glorificas a Cristo como siempre lo haces. Y aunque algunas cosas no las entendamos aún, tú estás tratando con nosotros para poder darnos esa sabiduría y entender lo eterno, Señor, y quitar toda mente humanista, Señor, que solamente piensa en lo natural, y poder pensar con la mente tuya, la mente de Cristo que ya tenemos. Gracias por hacernos parte de tu cuerpo, hacernos parte y participantes de tu propósito, Señor. Gracias por darnos a conocer tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias por la vida. Gracias por la salud en sus cuerpos. Gracias por la oportunidad de expresarte en esta mañana, en este día. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza a ti, precioso Rey, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos, bienvenidos. Ya estamos transmitiendo, Michelle, a través de internet, en nuestras páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Ya estamos transmitiendo en vivo, ya está conectado el pastor Federico Lara. Un abrazo, pastor, a usted y su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos esa paz de Cristo sobre ustedes. Ok. Entonces, si tuviese oportunidad de compartir la palabra, hágalo, porque realmente vamos a ayudar, a edificar, a sacar de las tinieblas a alguien cada vez que compartimos. Si no tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, lo mínimo que podemos hacer es compartir una enseñanza, porque usted no sabe en el momento en que esa semilla que vamos a sembrar va a fructificar a una persona, aunque al principio le va a parecer raro, porque muchas personas están acostumbrados a una religión, a un sistema religioso donde todo es repetitivo, hacen lo mismo, practican lo mismo, y sinceramente pues no crece Cristo en ellos, no hay una formación de Cristo, no se transforma el alma, no se renueva el entendimiento y sigue una vida igual, ¿no? Y en muchas ocasiones pues personas que están acostumbradas a un sistema, ¿no? A que me congrego en cierto lugar tal día y ahí voy y hago lo mismo, y a la hora salen y no aprenden nada. Entonces la idea aquí es poder que el Espíritu Santo le revele todo lo que estamos hablando, porque sabemos que no es sencillo, no es fácil. Sin embargo, ¿qué cree? Esto va a traer de fructificación la vida de Cristo en ustedes. Esto no nada más lo hace conocedor de que ahora usted forma parte del cuerpo de Cristo, y lo hace participante de su naturaleza, porque tiene la naturaleza de Cristo, y lo hace también, que cree, para que usted entienda ahora que puede ser participante de su propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús, y que usted forma parte de ese cuerpo glorioso que Él se preparó a sí mismo, esa iglesia sin mancha y sin arruga,
sin contaminación. La finalidad es que como cuerpo, iglesia de Cristo, ahora podamos ahora expresarle a Él, servirle a Él en cada momento de nuestra vida y tener un motivo por el cual vivir. ¿No se le hace algo importante, maravilloso esto, tener un motivo por qué vivir? Que nuestra vida no nada más esté cimentada en comer, dormir y trabajar. Trabajar, comer y dormir, y en algunas oportunidades ver la tele, alguna película o algo, ¿no? O sea, que no sea nuestra vida rutinaria. Esa vida rutinaria la tienen cualquier otra persona que no tiene a Cristo en su vida. Nosotros tenemos que comenzar ahora a edificarnos para ser personas realmente que contribuyamos con ese propósito, cumplamos una asignación aquí en la tierra. Es decir, qué maravilloso sería que digan: Sergio Soto vino a la tierra, nació de sus padres naturales, estuvo en una religión, conoció a Cristo y ahora, ya que está en Cristo, le creyó a Dios para participar y colaborar con su propósito, y en su propósito, en la asignación que Él nos está dando en Jalisco, ahora Cristo se ha conocido en todo Jalisco a causa de una asignación que Él nos ha dado. Y dejar un precedente, cuando nos vayamos de esta tierra, dejar un precedente. Cuando nos vayamos o partamos de esta tierra, dejar una huella, primero en nuestros descendientes, ¿no? Segundo, dejar una huella con nuestros amigos más cercanos. Y tercero, dejar una huella en la sociedad, que la sociedad diga: esta persona fue una persona de beneficio para la sociedad. Esa es la idea también del propósito eterno, de dar a conocer a Cristo, para que la gente vea en nosotros, a Cristo en nosotros, y que en cierta manera en todas las obras que podamos hacer, de obras caritativas, obras de beneficio social, todo eso también la gente pueda ver: bueno, es Dios mismo ayudándome aquí, a lo mejor en una alimentación, a lo mejor en haber conocido a Cristo a través del domo de la fe, en el sentido de apoyar a personas con escasos recursos en colonias de marginadas de Jalisco, y dejar un precedente, pero todo basado en Cristo. O sea, llevarles la palabra de Cristo y también a lo mejor apoyarles con el alimento natural. La idea es dejar huella aquí en la sociedad. ¿Qué sentido tendría que vengamos aquí y partamos así, sin haber dejado un rastro más que con nuestra propia familia? Y los que nos recuerden sean nuestra propia familia, que no nos recuerden más allá de la sociedad. Pero cuando comenzamos a hacer obras de filantropía, que las hacía el Señor Jesús. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús daba de comer a personas? El Señor Jesús sanaba a los enfermos. El Señor Jesús levantaba a los paralíticos, hacía ver a los ciegos. No nada más hacía obras de filantropía, sino también mostraba el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué cree? Se dejó un precedente para un futuro, para futuras generaciones que iban a venir. Ahora nosotros como cuerpo de Cristo también tenemos que dejar un precedente para futuras generaciones. Nos vamos a ir de esta, ¿cuántos saben que en esta tierra no vamos a estar eternamente? Unos se van a ir a las 100, otros a los 105, otros a los 110, otros a los 115, otros a los 119, otros a los 119 con 11 meses y su servidor a los 119 con 12 meses. Es decir, yo los voy a ver morir a todos, no se crea. Es broma, ¿no? Pero sí puede suceder, ¿no? ¿Cuántos saben que si nos vamos en Cristo, estamos con Cristo de todos modos más allá de este cuerpo? ¿Sí saben o no? O sea, nos vamos y estamos con Cristo, a fin de cuentas no pasa nada ahí. Pero qué mejor sería que vivamos larga vida sobre la tierra para poder ser de beneficio y dejar una huella a la sociedad, ¿no? Eso es lo mejor que puede haber. Eso significa expresar a Cristo, en otras palabras. Muy bien, pues saludamos también a todos los que se están conectando ahí, cada uno de ustedes, bendecidos en Cristo. Muy bien. Propósito eterno, Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11. Cuando usted entiende el propósito eterno, va a decir ahora sí: entonces hay un propósito para mi vida. Hay una misión que Dios me ha dado a mí. ¿Sí entendemos? Cuando entendemos propósito eterno, que es el tema que estamos viendo, entonces realmente hay una misión para mi vida. ¿O soy una persona que va a pasar desapercibido para la sociedad?
Y no se trata de que seamos reconocidos, no sé si me estoy dando a entender, sino que Cristo sea reconocido a través de nosotros. Esa es la idea. Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Mira, ahí tiene usted una función. La sabiduría de Dios dada a conocer por medio de usted, ¿ok? Dígale, la sabiduría de Dios dada, dígalo usted también, dada a conocer por medio de mí, que formo parte de la iglesia de Cristo, ¿ok? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en lugares celestiales. Y luego dice, esa sabiduría es conforme al propósito, al plan, al proyecto eterno, ¿ok?, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso le digo, cuando conocemos el propósito eterno y que nosotros somos colaboradores, ahí hay una función de la iglesia, dar a conocer la sabiduría de Dios, ¿ok? Y la sabiduría de Dios literalmente representa ese proyecto, ese plan y la voluntad del Señor que hizo antes de la fundación del mundo, antes de la creación de la humanidad. Él ya había propuesto en sí mismo literalmente venir a manifestarse a la tierra a través de un cuerpo. Y para ello utilizó al Hijo Eterno para venir a la tierra primero a pagar el precio que no podíamos pagar nosotros como seres humanos. Usted no podía redimirse, usted no podía pagar un precio por la salvación de usted, sabía que no podía. Usted no podía, en otras palabras, morir en una cruz, llevar el pecado y luego ir a los infiernos a sufrir. No podía hacerlo usted, porque si fuera el caso así, bueno, a lo mejor hubiera muerto en una cruz, como muchos murieron en la época del Señor Jesús. Muchos murieron se ve que la cruz era uno de los castigos más fuertes que había para delincuentes en ese tiempo. ¿Y qué cree? No nada más murió el Señor en la cruz, murieron muchas personas en la cruz, delincuentes. El que se salvó fue Barrabás. Entonces mucha gente moría en la cruz. Ahora, todos los que murieron en la cruz, literalmente pagaron el precio por su propia salvación, por sacrificarse ellos en la cruz. No, ellos no pudieron, por más que murieron en una cruz, no pudieron pagar el precio por ellos mismos, menos por toda la humanidad. El único que pudo fue Cristo Jesús, fue el único que pudo. No nada más Él pagar el precio. Cuando resucita, entonces nos provee su vida, nos provee su naturaleza, para que nosotros podamos vivir no en nuestras fuerzas, sino podamos vivir ahora por la vida que portamos de Él, su vida, la vida de Cristo. Cristo en nosotros, esa esperanza gloriosa. Y ahora ese secreto oculto, ese propósito eterno, como concepto de propósito eterno tenemos que es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer. Fíjese qué maravilloso, ¿no? La voluntad amorosa es de darse a conocer a la humanidad, de darse a conocer a través de Jesucristo, quien habita en la iglesia de Cristo, para que Cristo Jesús sea el todo en todos, y todo el gobierno, todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra sea reunido bajo el gobierno o unido bajo el gobierno de Cristo Jesús. Ese es el propósito eterno. Todo lo que está fuera de Cristo no tiene vida, mi hermano. Alguien podrá decir, bueno, puede haber una persona con mucho éxito, puede haber una persona muy prominente, puede haber una persona a lo mejor que sea político, pues que haya llegado a un alto rango de la política, sea muy reconocido, no nada más en México, sino en muchos países, como ya sabe que exportamos mexicanos al extranjero. ¿Sí sabe o no? ¿Sí sabe que exportamos mexicanos al extranjero o no? Lo malo es que no nada más exportamos el conocimiento de mexicanos, sino exportamos también mexicanos que se han portado mal en México, pues, para que me entienda. Ahora sí que no los hemos exportado, sino que se los han llevado los güeros. Ahora, qué maravilloso sería que ahora la humanidad pueda conocer a Cristo a través de nosotros, que somos la luz del mundo. Cristo dijo, vosotros son la luz del mundo. Entonces, para eso necesitamos entender el propósito y dar un énfasis un poquito más al propósito. Ahora vamos a ver el día de hoy acerca de la edificación
que habló el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 10. Ahora, usted como hijo de Dios nació de nuevo. ¿Sí sabe que nació de nuevo o no sabe que nació de nuevo? Aunque no lo sienta en su mente, si usted creyó en Cristo Jesús, en su interno hay un espíritu nuevo, ¿ok? Unido al espíritu de Cristo, una nueva creación. No necesita sentirlo necesariamente. Ahora dice 1 Corintios 3:10, como hijo de Dios, ¿qué es lo que necesita después de nacer de nuevo? Necesita crecer, pasar de niño a un adulto, madurar, ¿ok? Y la manera en que podemos madurar es basado, el Señor nos compara como casa de Dios, a la iglesia de Jesucristo la compara como una casa. ¿Qué se tiene que hacer para construir una casa? ¿Qué debe hacer usted? ¿Nada más la va a dejar en los cimientos? Y al rato imagínense que esté lloviendo y con todos los chilpayates, hijos, vámonos debajo de la lona, allá en la esquinita donde no llueva. Nunca vamos a dejar una casa a medias, ¿estamos de acuerdo? Para eso Dios constituye edificadores, constructores, aquellos que edifican sobre un fundamento que es Cristo, aquellos que le van a dar a usted un crecimiento espiritual, para no quedarnos como bebés o como una casa mal construida, pues para que me entienda. Entonces, el apóstol Pablo habló de estos cimientos y de esta edificación, comparándolo a usted primeramente como un templo del Espíritu Santo, como morada de Dios, ¿ok? Pero para eso, bueno, inclusive si lo vemos ahí, en la primera carta a los Corintios capítulo 3. Primera carta a los Corintios capítulo 3, por favor. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta muy buena, ¿eh? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Porque si nosotros somos el templo de Dios, ¿qué cree que necesita un templo? ¿Dejarlo en cimientos? ¿Dejarlo con las puras paredes? ¿Dejarlo con los puros muros? ¿O edificarlo correctamente? Si Dios habita en nosotros, porque somos el templo, la morada de Dios, entonces necesita este templo ser edificado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es: ¿sobre qué base necesitamos ser edificados? Y es lo mismo que dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 6. Toda casa que es edificada, mire, vamos, antes de continuar con esto, 1 Corintios 3, 16. Vamos a ver el 17, por favor, antes de pasar a Lucas 6, 40 y tantos. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es apartado o es santo, ¿ok? ¿Qué significa que es santo? Bueno, que usted tiene un propósito, una función, tiene un objetivo, tiene una tarea, no nada más de venir, ahora que conocemos a Cristo, como digo, no nada más de venir a vivir una vida normal, sino ahora tenemos que vivir la vida de Cristo a través de nosotros, ¿ok? Pero dice, si alguno destruyó el templo, ¿de qué manera destruimos el templo? Bueno, cuando no se construye correctamente el templo. Cuando no se construye correctamente, podemos decir que un templo va a caer. ¿Estamos de acuerdo que si no ponemos unos buenos cimientos en un edificio de 20 pisos, qué va a pasar? Y pone un cimiento de 1 metro de profundidad los muros, ¿qué va a pasar con ese edificio? 1 metro nada más, póngase a pensar. Cuando alguien construye una casa, no recuerdo, no sé cuánto sea, ¿alguien sabe eso? ¿Cuánto es la profundidad de los cimientos? ¿Alguien sabe, unos 3 metros, algo así o no? ¿O 2 metros? 2 metros, 1.20. Y si quiere que se le caiga la esposa porque ella quiere que se vaya, pues ¿cuánto? Medio, algo así, ¿no? Bueno,
Ese es otro rollo, ¿no? 1.20 dice la hermano, está bien, un metro 20. Imagínense 1.20 m para un edificio de 50 pisos. No coincide, ¿no? O sea, no, definitivamente no se puede edificar un edificio de 50 pisos, no se puede edificar con 1 metro de profundidad, 1.20 m. Sería una casa pequeña, a lo mejor, ¿no? Una casa de 2 pisos, no sé, algo así. Muy bien, entonces, si alguno destruye el templo, ahora ahorita vamos a ver cómo se puede destruir el templo. Es cuando no se construye sobre una base sólida que es Cristo. Si el templo lo está construyendo con la mezcla de pactos, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué pasó con muchas de las casas que construyeron? No sé si aquí en Jalisco sucedió, ¿no? Pero allá en la zona de Sinaloa construyeron casas con varillas contaminadas. ¿Sí sabía? ¿Alguien supo de varillas contaminadas? ¿Sí o no? ¿No supieron de varillas contaminadas? Bueno, muchas casas quedaron construidas sobre esa base. ¿Qué pasa si no es de un buen elemento el material con el cual está construyendo? ¿Usted cree que es lo mismo el fierro y el acero? ¿Será la misma resistencia? ¿O es mejor el acero que el fierro? El acero, ¿no es mejor? Entonces, sobre eso, si se edifica sobre fierro normal, un edificio grande que necesita acero, pues ya no va a funcionar bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces aquí estamos viendo que hay algo que se puede destruir, pero también dice que nosotros somos el templo de Dios y la morada del Dios viviente, ¿ok? Pero ¿qué manera podemos destruir el templo? Bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6. ¿Qué necesita usted como casa de Dios? ¿Qué necesitamos de fundamento como casa de Dios? Lucas capítulo 6, por favor. Versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. O sea, hay dos condicionantes, ¿no? Aquel que viene a mí, usted ya está en Cristo, ¿estamos de acuerdo? Aquel que viene a mí, pero no nada más viene, sino oye mis palabras. Es importante entender. Aquí no estamos hablando de las palabras que se hablaron bajo la ley de Moisés. No estamos enfocados en las palabras que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Aquí estamos enfocados en las palabras de Cristo Jesús, ¿ok? Y más las palabras que le habló Cristo Jesús al apóstol Pablo. Nuevo pacto. El que viene a mí y oye mis palabras y las hace, las practica, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, mire, cavó hondo y ahondó, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Estamos de acuerdo que cavó, pero no nada más fue una cavidad normal, un hoyo normal, sino que fue ahondó. ¿Cuántos saben que eso significa profundidad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que hubo profundidad ahí? Ok. Y puso el fundamento ¿sobre qué? Sobre la roca. Él es el fundamento de todo edificio, ¿ok? Él es el fundamento de la casa de Dios y Él es el fundamento de las moradas de Dios. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y todos sabemos, primera carta a los Corintios 10, dice que la roca es Cristo, ¿ok? La roca que seguía Israel dice que es Cristo, ¿ya? Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover
porque estaba fundada sobre la roca. ¿Se da cuenta? Es tan trascendental esto, estar fundado sobre la roca. ¿Qué pasa como creyentes en Jesús, miembros de una congregación, miembros del cuerpo de Cristo, congregados en cierto lugar, cierta doctrina, cierto ministerio, cierta denominación, y su base no es Cristo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, dígame? Donde se pueden cavar, pero no hay profundidad. Y eso también lo podemos ver en la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4. Creo que Marcos capítulo 4 por ahí viene, ¿no? Ahí viene la parábola del sembrador también, dice que aquel que oye la palabra, pero hay profundidad. Debe haber profundidad siempre. Entonces, vino la inundación, el río dio con ímpetu con aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Todos aquellos que estamos fundados sobre esta base que es Cristo, nuevo pacto, verdad presente, propósito eterno, reino, y todo esto que se refiere al nuevo pacto en Cristo Jesús, o inclusive al propósito eterno hecho desde antes de la fundación del mundo, que es el hilo conductor sobre el cual está basada toda la palabra de Dios, toda la Biblia, no podemos ser removidos. Ahora, ¿en qué sentido podemos decir que cuando da algo con ímpetu con la casa no la pudo mover? O sea, no la pudo mover, en primer lugar, de lo que cree. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no nos pudo mover de entender la fidelidad del Señor, de lo que Él hizo por nosotros en el consumado en la cruz del Calvario. Ahí nos dio una justificación eterna, nos salvó eternamente, ahí nos proveyó su vida. Bueno, cuando resucitó, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando del consumado. En el consumado llevó el pecado de nosotros. En el consumado, por su sangre, nos declaró santos, perfectos, justos, sin ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces tenemos una base firme basado en lo que Él concluyó en la cruz. Y sobre esa base firme que es Cristo, el Cristo encarnado que murió en la cruz, ahora entendiendo el Cristo que fue glorificado, resucitó, pero nos habita y se manifiesta a través de nosotros como cuerpo de Cristo, ¿ok? Ahora póngase a pensar, si apenas estamos entendiendo al Cristo crucificado y el que resucitó en una parte, pero el Cristo que habita en nosotros aún todavía estamos en ese proceso de experimentarlo, ¿estamos de acuerdo? Póngase a pensar, entonces ahí la casa que se edifica sobre la roca, el fundamento que es Cristo, podrán venir circunstancias adversas y no lo va a mover de su forma de creer y de pensar. Podrán venir circunstancias adversas y usted estará cimentado en lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? Porque está cimentado en las palabras de Cristo, no en la combinación de los pactos. Imagínese si usted es templo del Espíritu Santo, pero en un lugar donde usted pudiera llegar a ir, otra congregación cristiana, que en cierta manera cada quien tiene derecho a asistir donde guste, estamos de acuerdo, usted puede donde sea, ¿no? Puede ir donde usted guste. Pero ¿qué pasa si le dice que el pastor tiene que orar por usted para recibir la unción? Cuando el apóstol Juan dijo que usted ya tiene la unción del Santo. ¿Qué pasa si está orando para que venga el Espíritu Santo sobre usted y lo llene cuando usted ya es templo del Espíritu Santo? Imagínese, está edificando sobre un pacto diferente que no pertenece al pacto eterno y al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Por eso es tan importante en qué estamos cimentados. Si usted no entiende incluso que Él ya culminó la obra respecto a todo lo que le proveyó por añadidura y que no tiene que andárselo pidiendo porque ya lo tiene, es decir, sanidad en su cuerpo ya la tiene. Por eso muchas veces nos enfocamos más en orar acerca de lo natural en lugar de orar para que sea revelado Cristo más en nosotros, porque cuando Cristo sea revelado en nosotros va a ser la expresión de Él, no va a ser su humanidad expresándose. Y cuando Cristo se expresa a través de usted, ¿qué cree? Pues vienen todas las cosas por añadidura, viene a manifestarse la vida de Él que usted ya tiene en el Espíritu, viene a manifestarse en su cuerpo, viene a manifestarse el Cristo que estuvo a través del ministerio de Jesús durante 3 años y medio y manifestaba todas las cosas que requería para vivir. No tenía ninguna necesidad
Jesús no tuvo ninguna necesidad, ¿sabía? Ninguna necesidad. Tenía abundancia. Y luego, en cierta manera tenían 200 denarios. Y el Señor les dijo a sus discípulos: denles de comer. Eran 5,000 personas, solamente hablando de varones, ¿no? Sin embargo, dice ellos: pues no tenemos que darles de comer, y tenían 200 denarios. Y a pesar de todo ello, independientemente de que tenían 200 denarios, ¿qué cree? Se produjo la vida de Dios manifestando un milagro, en el sentido de que se proveyó alimento para 5,000 personas. Ahora, si eso lo hizo Cristo a través de Jesús, cuando anduvo manifestando el Hijo Eterno en el cuerpo de Jesús, imagínense qué no podrá hacer ahora a través del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Pónganse a pensar, nada más así. Ahora, ¿por qué no hay esa manifestación todavía? Si Él dijo: las cosas que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. En mayor cantidad, en mayor, a lo mejor número, puede ser el mayor número, o por lo menos igual, ¿no? Pero sin embargo no lo vemos, porque hay algo que obstaculiza al Hijo de Dios, que es el pensamiento natural. Mientras sigamos pensando como humanos y no como hijos de Dios, siempre habrá esas deficiencias. Por eso es importante, y no lo digo para que decirle o regañarlo, pues para que no entienda, sino lo que necesitamos, ¿qué cree que es? Seguir edificándonos en este nuevo pacto, para que ahora la mente de Cristo se manifieste en nosotros. Y cuando Él ponga pensamientos en nosotros, Él ponga el querer como el hacer, que prácticamente es la fe de Cristo en nosotros, poner el querer como el hacer, y nosotros actuamos basado en lo que Él pone en nosotros. Nosotros actuamos basado en lo que Él nos dice, en lo que Él nos habla, en los pensamientos que Él pone en nosotros. Entonces, ¿qué creen? Él siempre nos va a llevar a que su propósito se cumpla en la tierra y más personas sigan conociéndolo a Él. Él nos va a llevar siempre a mostrarnos la asignación, porque si usted entiende la asignación para cual Él lo llamó, que es participar con su propósito, todo lo demás, incluyendo la larga vida sobre la tierra, viene por añadidura. ¿Entendemos? Ahora, ¿qué pasa ahora con la siguiente casa que no está edificada sobre la roca? Dice aquí el 49: mas el que oyó y no hizo. ¿Qué significa no hizo? Porque muchos dicen, aquí incluyen las obras. El que oyó y no hizo. Dice, bueno, si tú oíste la ley de Moisés, pues tienes que hacer todas las obras de la ley de Moisés. No significa eso, ¿no? Ahora, el que oyó e hizo, ¿qué significa oyó e hizo? Bueno, mucha gente dice, bueno, entonces son las obras que tú tienes que hacer para contribuir con su obra aquí en la tierra. Pero literalmente no se refiere a eso. Literalmente se refiere a no ser edificado, para que usted me entienda, y usted no reciba esa edificación que viene de parte de Él. ¿Estamos entendiendo? Porque usted puede decir así, tan sencillo, ¿no? El pastor Sergio está diciendo que tenemos que ser edificados en Cristo, en el nuevo pacto, en esta verdad presente que es Cristo en nosotros, hablando del reino que trajo Cristo Jesús, hablando de lo que ahora somos en Cristo Jesús, hablando de lo que ya se terminó como una obra consumada en la cruz. El pastor dice que tenemos que ser edificados, pero a mí déjenme con los 10 mandamientos todavía. ¿Sí me entiende? Alguien puede decir, o sea, déjeme cumplir mandamientos, pastor. ¿Y a cuántos saben que a nadie se le impide que siga haciendo lo que quiera? ¿Estamos de acuerdo? No, hermano, ya no cumpla mandamientos. Yo no le voy a decir jamás eso. Jamás le vamos a decir nosotros, ¿ok? Pero sabemos que si usted quiere ser fundamentado en algo que ya no le aplica a la iglesia, que es la ley de Moisés, o sea, le va a pasar lo que sucede aquí en Lucas 6:49. Mas el que oyó y no hizo, significa aquel que no entendió el propósito eterno. Mas el que oyó y no hizo, significa que no se dejó guiar por el Espíritu Santo para conocer a Cristo. Mas el que oyó y no hizo, significa que decidió no seguir siendo edificado solamente en Cristo y en el nuevo pacto. Mas el que oyó y no hizo, significa que no le interesó que Cristo fuera formado en él. O sea, no le interesó seguir escuchando estas verdades eternas y siguió escuchando cualquier cosa que vio por internet. Mas el que oyó y no hizo,
significa que no está siendo conformado conforme a la imagen del Hijo. Más el que oyó y no hizo significa que no hay una transformación del alma. Más el que oyó y no hizo significa que por último decidió no expresar la vida de Cristo Jesús, no expresar la vida de Jesús, no expresar la vida eterna que fue provida internamente. En otras palabras, más el que oyó y no hizo significa que no se dejó moldear por el Señor para que Cristo sea expresado a través de usted. ¿Entendemos ahora? Porque está hablando de edificación, no está hablando de hacer obras, sino que usted sea diligente en seguirse edificando en la roca, en el buen fundamento, porque cuando vengan tempestades, ¿cuántos saben que pueden venir tempestades a su vida? ¿Problemas van a venir, sí o no? Hay unos hermanos por allá del noroeste del país que estaban en cierta denominación pentecostal, carismática, creían en los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, creían en sanidad, milagros, todo esto que creemos nosotros también, obviamente. Pero como cayeron en una herejía, empezaron a creer en una herejía, y no voy a decir cuál para no dañar susceptibilidades, pero creyeron en una herejía. Su servidor les dijo hace 2000, fue en 2010, 2009 por allá. En 2009 su servidor les dijo que era una herejía, que no era conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Y continuaron en esa herejía, o sea, me trataron a Lucas, pues, a Lucas, porque ellos dicen, no, yo tengo la verdad y nadie me saca esta verdad. Bueno, sin embargo, a pesar de que no lo sabemos todo, y estamos de acuerdo que no lo sabemos todo, ¿va? Y usted sabe que no lo sabe todo, yo también sé que yo no lo sé todo. Entonces, por eso nos estamos edificando y creciendo en ese entendimiento, ¿ok? En ese conocimiento que es en Cristo. Sin embargo, pasó el tiempo y como ya el Señor no se manifestaba en sanidad y milagros, porque el Señor había hecho mucha sanidad y milagros en esa denominación, pues. Pero como ya no pudieron sanar de un cáncer, ¿qué cree que pasó? Si no están bien cimentados en una palabra, en la palabra en la edificación que es en Cristo Jesús, si no están bien edificados, los va a mover la manera de pensar. Y de ahí salieron personas que fueron con brujos. Unos brujos dicen que son muy buenos acá en Nayarit, no quiere ir con ellos, por si las dudas, ¿no? Capaz que dicen, no, es que no funciona la palabra y me voy con los brujos. Bueno, eso pasó con ellos. Después de haber sido iluminados, haber gozado del don celestial de salvación, haber experimentado el poder, los dones de poder del Espíritu Santo, al final de cuentas fueron con brujos para ser sanados, porque ellos creían que el cáncer no podía sanarlo Dios, y llegaron a esa conclusión. Ya no se manifestaba la sanidad de sus cuerpos. Pero ¿qué cree? Dentro de las 3 personas que venían para ir a la sierra en Nayarit, a lo más alto de por allá de la sierra donde están creo que son los coras, ¿no? ¿Huicholes? Bueno, dicen que por ahí hay muchos brujitos de ellos que sanan, hacen curaciones con ramas y le pasan los huevos por encima. Ahí usted sabrá si quiere ir. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues nos contactó una de las que venían allá con los brujos. Ya hablamos con ella, le ministramos la palabra, le hablamos acerca de la sanidad, a pesar de que ya conocían la sanidad, pero venían decididos a ir con los brujos, pues. Pero al final de cuentas, pues rescatamos a una que ya no alcanzó a ir con los brujos, y le hablamos, pues, de la verdad que es en Cristo Jesús. Ministramos el poder del Espíritu Santo, y las otras 2 continuaron con su camino allá hacia la cúspide, por acá por la sierra de Nayarit. Fueron, consultaron brujos y todo, y la pastora sabe más esa historia, por favor, háblele. Y por último, la persona que ministramos y no fue con los brujos, ¿qué cree? Se le desapareció el cáncer.
desapareció el cáncer. Y ahorita ahí anda, tranquila, con vida, gracias al Señor, gracias a que el Señor hizo un milagro. Y creo que una de las otras ya falleció, la que fue con los brujos. Una y la otra no sé, porque eran 3 las que venían y una pues logramos rescatarla, que no fuera con los brujos, y el poder del Espíritu Santo hizo la obra perfecta. Y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue sanada y no tuvo que ir con brujos. Pero ¿qué pasó con las otras 2? De lo que yo tengo conocimiento es que una ya murió. En otras palabras, no recibió nada el poder de los brujos para que, entre comillas, daba una sanidad externa, no le sirvió. Pero por otro lado, ¿qué denota una persona que va con brujos? ¿Qué denota? Que no está edificado sobre la roca que es Cristo, no están edificados, y que pueden ser llevados por cualquier viento de doctrina en el pensamiento, en el alma, porque ahí está el problema de los hijos de Dios, en el alma. Y fueron tan sugestionados de que no podía sanarlos al Señor de esa enfermedad, que tuvieron que ir ahora a acudir con Satanás, con el mundo de las tinieblas, para ser sanados. Imagínense qué tanto control mental o sugestión mental pudo haber habido en esas personas para salirse del evangelio e irse con brujos. Vamos a pensar nada más. Por eso le digo, por eso dice el apóstol Pablo, mire que el que está firme que no caiga. Y en ese sentido es seguir edificándonos en la misma palabra de gracia, en el evangelio de la gracia. No claudicar y empezar a oír 2 pensamientos. No puede el Señor operar entre 2 pensamientos, tiene que ser una sola edificación. ¿Ok? Muy bien, entonces, una persona que fue con los brujitos ya murió y la otra no sé, la verdad. Pero la que logramos rescatar para que no fuera y le ministramos el poder del Señor, el Señor hizo la obra perfecta y ahí anda. Le estamos hablando de más de 5 años, 6, 7 años más o menos. Y está la persona totalmente sana de la enfermedad. Muy bien, entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? A que el problema de los hijos de Dios es mental, es en el alma, es en el entendimiento, que puede ser sugestionado, ahora sí, para que irse con el mundo, inclusive irse de un lado a otro, reino de Dios al reino de las tinieblas. ¿Podrán llegar hijos de Dios a hacer eso? ¿Usted qué cree? Pues sí, puede llegar a ser, porque no hay una correcta edificación, porque nunca se construyó esa casa basados en Cristo, se construyó en la mezcla de pactos. No puede funcionar, y ellos fueron movidos de la sincera fidelidad a Cristo, como dice segunda carta a los Corintios 11. Ahí dice que alguien puede escuchar acerca de otro Jesús, acerca de otro evangelio y acerca de otro espíritu inclusive. Por eso tenemos que ser, cuando somos edificados en Cristo, entendemos perfectamente de quién somos. Dice segunda carta a los Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, fíjese, Pablo lo dice, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran, dice el apóstol Pablo. Y en ese contexto dice que nuestra hermana Eva, la esposa de Adán, dice que fueron sus sentidos totalmente sugestionados y extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso dice el 11:3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, fíjese, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, si en el Hijo de Dios algo va a ser extraviado, no va a ser el espíritu, van a ser los sentidos, y los sentidos forman parte del alma. Incluye que los pensamientos, sentimientos, voluntad, todo eso incluye los sentidos. Los sentidos en el ser humano, es decir, el alma puede ser extraviada, sí. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Porque si está siendo usted edificado en Cristo y al rato oye la ley de Moisés, o se va con los mesiánicos, va a traer una revoltura. Y esa casa no está siendo fundamentada, no está siendo edificada en Cristo, está siendo edificada en una mezcla. ¿Qué pasa cuando a una casa le echa una parte? Ya ve que no sé si antes le tocó a usted ver que las casas se edificaban con lodo,
Era barro, ¿no? Algo así, lodo barrial. Sí sabe, ¿verdad o no? Que a fin de cuentas sí saben que es resistente, ¿verdad? Porque pues con eso se edificaban las casas, ¿no? Y todavía para acabarle arriba le echaban tierra normal, ¿no? Para cubrirla en algunos casos. Digo, a mí me tocó vivir en casitas así, con unos tíos. Con unos tíos me tocó vivir en una casita de tejas y que tenía las paredes le llamaban varas son unas varas pues de unos tipos de árboles que son flexibles, ¿no? Carrizo y oda, hay otra también como es flexible. El caso es que ponen unos postes y van entrelazando así, ¿no? Y a los lados le ponen lodo, ¿no? Así, algo así, ¿no? Entonces me tocó vivir en esas casas durante algún tiempo con un tío. Sin embargo, ¿usted cree que si hubiese venido un ciclón, un evento fuerte? Porque sí, a lo mejor una lluvia normal no le hace nada, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando viene algo muy fuerte, una lluvia profunda o de muchos días? Pues son las primeras casas que se caen, ¿sabía? Primero porque tienen los muros, ¿de qué cree que son? Ni siquiera cemento, son de árboles, troncos de árboles. Y el techo de troncos de árboles y arriba unas tejas, imagínense. Pero fue bonito vivir ahí, pero obviamente que no lo quiero para mis hijos eso. Y no lo desearía como una casa para vivir, claro que no. No tienen buen cimiento esas casas, viene un ciclón, imagínense un tornado, se la lleva. Y peor casas que son, arriba tienen de palma, no sé si has visto las palmas, de casas así como tipo, aquí le llaman palapas, pero allá muchas casas son así, hay gente vive así. Entonces, ¿qué pasaría si viene una lluvia fuerte de varios días? Pues son las primeras que se caen. ¿Estamos de acuerdo? Porque no tiene la misma resistencia un cemento, un barro. No es la misma resistencia. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estas hermanitas que fueron con brujos, literalmente la serpiente les engañó sus sentidos, fueron extraviados. ¿Por qué? Porque no hubo una sincera fidelidad a Cristo, no estaban edificados sobre la base que es Cristo, la roca. Ahí esa roca es inconmovible como un cimiento, ¿sabía? Es inconmovible la roca. Ahora regresamos a Lucas, por favor. 6, 47, 48, ahí nos quedamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el otro hombre que no está edificado sobre la roca que es Cristo? Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu con aquella casa, pero no la pudo mover. Mover de manera de pensar, mover de manera de creer. Y por obviedad, si no lo mueve de la manera de pensar, ¿qué cree? Si su manera de pensar está basado en la mente de Cristo que ya tiene edificado sobre ese nuevo pacto, no va a caer esa casa. La iglesia ahora es la casa de Dios, ¿sabía? Se la nombró como la casa de Dios. Entonces, ¿por qué una gran parte de la casa de Dios no vive larga vida para expresar a Cristo? Porque no tiene buen fundamento. ¿Okay? Y ahorita vamos a ir para allá, pero seguimos leyendo el 49, por favor. ¿Listo? Sinceramente, ¿usted cree que nunca visitará a un brujo? ¿Alguno aquí cree que algún día va a visitar a un brujo? No, ¿verdad? Pues yo le puedo asegurar que si se deja de edificar en Cristo puede caer en ese tipo de juegos. Si seguimos siendo edificados en Cristo tenemos una firme convicción. ¿Están de acuerdo? Si dejamos de ser edificados en Cristo, ¿qué cree? Los sentidos se vuelven susceptibles a cualquier tipo de pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno que diga que nunca va a ir con un brujo. Lucas 6:49. Mas el que oyó y no hizo, ¿sí entendió la palabra no hizo, verdad? No permitió ser edificado en Cristo.
no permitió que Cristo fuera formado, no permitió ser conformado a la imagen de Cristo y no permitió, por último, expresar la vida de Cristo, que Cristo se expresara a través de la persona. Semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, y luego dice que sin fundamento, no le puso cimientos, no puso cimientos, contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego, ¿qué dice? Así de sencillo, cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Por eso le pregunto, la casa de Dios es la iglesia, porque una parte de la iglesia no está expresando a Cristo, la vida de Cristo. ¿Por qué no está participando con el propósito eterno? ¿Por qué no tiene una visión de reino? Y por último, ¿por qué no va a vivir larga vida para expresar a Cristo? Bueno, porque este es el motivo principal. No están siendo fundamentados en la roca, no están teniendo muy buen fundamento profundo, que es el conocimiento de Cristo en nosotros. ¿Entiende? Entonces viene el río con ímpetu y la casa cae tan sencillamente, y es su ruina muy grande. Qué maravilloso sería como templos del Espíritu Santo vivir larga vida sobre la tierra, ¿no? ¿Sí o no, no le gustaría vivir larga vida a usted? Qué maravilloso sería para expresarlo a Él, para que Él se exprese a través de nosotros, para aportar su vida y expresar su vida a los demás. Qué maravilloso sería. Entonces, mire, antes de regresar a la primera carta a los Corintios capítulo 3, vamos a ir a ver otro texto bíblico. Todo el que no tiene buen fundamento, mi hermano, no va a poder expresar la vida del Hijo. No va a poder expresar la vida. Hebreos capítulo 3, por favor. Hebreos capítulo 3, ¿ya lo tiene? ¿Listos? Hebreos capítulo 3. Versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o confesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que a Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Se ha dado cuenta? O sea, ¿quién tiene más honra, Moisés o Cristo? Vamos a pensar, ¿quién tiene más honra? Aquí está diciendo el autor de los Hebreos que mayor honra tiene Cristo que Moisés, ¿no? Entonces, ¿por qué muchos están insistiendo en que usted guarde la ley de Moisés para portarse bien? ¿Por qué muchos le dicen que toda la ley de Moisés está vigente? Aquí le está diciendo el autor de los Hebreos todo lo contrario. Otra vez, versículo 3, Hebreos 3, versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que a Moisés es estimado digno que tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Aquí está hablando de la casa de Dios en el sentido del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. ¿Cuál era la casa de Dios en el Antiguo Pacto donde habitaba Dios? Pues en el tabernáculo, cuando andaban en el desierto, en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Ahí, ¿qué cree? Ahí estaba el Señor, ahí habitaba Dios, ¿ya? Entonces era la casa de Dios ese lugar, la residencia de Dios, temporal de Dios, ¿ok? Ahorita me sorprendió porque una de las iglesias de Brasil, no recuerdo cómo se llama el que hizo los Pares de Sufrir, hombre, ¿cómo se llama ese amigo? El que creó a los Pares de Sufrir, pues ellos.
¿Usted sabe quiénes son los padres de sufrir, verdad? ¿O no? Bueno, el que creó los padres de sufrir ahora hizo un arca del pacto, no sé si de oro, y ahora se postran ante esa arca, imagínese. ¿Usted cree que sea parte de la iglesia de Cristo esa gente? Que no entienden que ahora el templo de Dios es la iglesia de Cristo. No lo entienden. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. La casa de Dios era el tabernáculo o era el templo de Salomón en aquel tiempo, ¿ok? Pero por obviedad no había nacido Salomón, entonces era el tabernáculo en el desierto. Pero Cristo, versículo 6, Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quiénes? Aquel templo de Jerusalén, el tabernáculo de Moisés, donde estaba el arca del pacto. ¿Quién es ahora la casa de Dios? Nosotros. ¿Captamos? Entonces, ¿cuál es la casa que se tiene que edificar sobre la roca? Diga, nosotros. Por eso le digo, ¿sobre qué fundamento estamos basados? ¿Qué estamos oyendo? O de repente oye al pastor Sergio Soto, a otros de palabra de gracia, de reino y verdad presente, y de repente se va a escuchar a los pentecostales: hermano, ora para que venga la gloria de Dios sobre ti. Imagínense. Hermano, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Pues ven para imponerte las manos. Realmente eso no tiene nada que ver con la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios es Cristo en nosotros. Entonces ahora la casa de Dios somos nosotros. Ya no tenemos que orar para que venga el Espíritu Santo, para que descienda el Espíritu Santo. ¿Qué cree? Ahora somos la casa de Dios. ¿Captamos? Dios habitando en su iglesia, Dios habitando a través de su iglesia, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza de gloriarnos en la esperanza. En otras palabras, si realmente entendemos quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Somos la casa o no somos la casa de Dios? Muy bien. Entonces, ¿la casa sobre qué base se edifica? Digo, no cualquier casa, pues. La casa de Dios, ¿sobre qué se debe edificar? Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 3. Ya le dije, es sobre la roca. Ese es nuestro fundamento. Si usted está fundado sobre la roca y no con la mezcla de pactos, o sea, con solo Cristo, para que me entienda, solo gracia, sola fe, solo a Dios sea la gloria, sola escritura, que son las 5 solas de la Reforma de 1500 y feria. Nosotros debemos de ser solo Cristo, ¿sabía? Porque muchas personas dicen, resulta que ya no vas a hablar entonces en contra del pecado de los hermanitos. ¿Cómo se portaron? A ver, hermanitos, ¿cómo se portaron toda la semana? ¿Usted cree que eso es correcto? Están edificados sobre bases humanas, humanismo. Aquel que predica la ley ahorita es humanismo, porque la ley iba enfocada para muertos espirituales. Usted no puede ser edificado como muerto espiritual, usted tiene que ser edificado como casa de Dios. ¿Se da cuenta? La gran diferencia. Por eso le digo, ¿qué casas caen? ¿Cuáles son las casas que viven menos, los templos de Dios que viven menos tiempo sobre la tierra? ¿Cuáles son los templos que en cierta manera no tienen larga vida para expresarlo a Él? Pues aquellos que no son edificados en Cristo. ¿Entendemos? Primera carta a los Corintios, capítulo 3. ¿Sobre qué plano, sobre qué diseño, sobre qué proyecto tenemos que ser edificados? Igualmente, para construir una casa natural, ¿qué es lo que hace para construir una casa? ¿Qué es lo que se hace? Digo, si contrata un albañil X, así como lo hacemos allá con mi tío en el rancho, le va a poner varas y luego le va a poner lodo a los lados. Y en los buenos casos pues se va a ir a donde hay una tierra barrial, va a hacer ladrillo y le va a poner, y debe estar bien cocido el ladrillo, porque si no, igual no sirve, ¿no?
le va a poner ladrillo con lodo, porque así se hacía, ¿no? Ladrillo con barro, ¿no? Algo así. Y en los mejores de los casos, pues ahora es ladrillo con cemento, ¿sí? Pero a lo mejor le va a salir la casa escuadrada, ¿sí me entiende? Porque muchos albañiles a lo mejor no saben ni los niveles y cosas esas que se usan, ¿no? ¿Qué pasa cuando una casa está escuadrada? Sinceramente, ¿qué pasa? Se le va a meter el agua en las lluvias, algo así, ¿no? ¿Qué pasaría? Por eso hay que contratar a un arquitecto para que le haga el diseño sobre el cual se va a edificar la casa. El arquitecto sabe exactamente la combinación perfecta entre cal, arena y cemento y agua. ¿Qué pasa si le echa más cal que cemento a la mezcla? ¿Tendrá resistencia? Sinceramente, ¿tendrá la misma resistencia, sí o no? Pues usted dígame, usted que sabe, ustedes que han trabajado en la albañilería de vez en cuando. Si le echa más cal que cemento, si le echa más arena que cemento, ¿qué cree? Se va a desmoronar, ¿no? ¿Sí o no? Pues es algo como lógico, ¿no? Por eso le digo, ¿cuál es el fundamento sobre el cual tenemos que estar edificados como casa de Dios? Sobre la roca que es Cristo, sobre la roca que es este nuevo pacto, sobre la roca que es lo que ya se consumó en la cruz, sobre la roca que es el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Sobre esa base, sobre la base del evangelio de la gracia, lo que se nos proveyó ya por gracia, y no tuvimos que ganarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Eso es tan trascendental, es entre vida o muerte, para que me entienda. Esto es vida o muerte lo que le estoy hablando. Por eso es importante lo que oyen. Marcos 4:24, por favor, Michelle. Es importantísimo lo que oye. Y no estoy diciendo que me oiga a mí, oiga a todos los que compartimos, a todos los ministros de que enseñan nuevo pacto, gracia, verdad presente, etcétera. El evangelio de la gracia. Y dijo también Jesús: mirad lo que oís, porque con la medida con que tú mides, os serás medido, y aún se te va a añadir a usted lo que usted oye, se le añade. ¿Sí me entiende? Si le quiere echar más arena que cemento, o más agua que arena y cemento para que le rinda, es así de sencillo como debemos de estar edificados. Así de sencillo y claro, para que me entienda. Queremos ser la casa de Dios, perseverar muchos años sobre esta tierra para expresar la vida de Cristo. Entonces, edifiquémonos sobre esta verdad presente que es Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Marcos 4:25. Porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué significa esto? Que se está sembrando usted la buena semilla del evangelio de la gracia de Cristo, y de repente oye otra semilla. La buena semilla, cuando usted escucha otra semilla que es cizaña, que no es la buena semilla que es el nuevo pacto, ¿qué cree que pasa? Se le va a olvidar al rato esto. Se le va a olvidar que Dios es bueno. Se le va a olvidar que fue justificado gratuitamente por su gracia, y ahora va a andar pensando que se tiene que ganar la salvación. O sea, va en retroceso como el cangrejo, pues. Es ahí lo importante. Y con esto no le quiero decir, ándele, venga y escúcheme a mí, olvídese. Es por sentido común lo que la palabra de Dios dice, con lo cual usted va a preservar más su vida sobre la tierra, porque usted es el tabernáculo, el templo del Dios viviente. Pero este templo, ¿qué cree? Necesita ser edificado. La mente, el alma, el entendimiento tiene que ser renovado. Seguimos construyendo la vida de los hijos sobre la base de Cristo. ¿Sí captamos o no? Y ya quiero terminar con este texto. No llego al texto que quiero llegar, pero primera carta a los Corintios 3:10. Lo vamos a dejar así ya para terminar e irnos a festejar el Día de las Madres. ¿Está bien?
En 3 años le voy a decir, y terminando el servicio nos vamos a ir a los mariscos que están allá y yo se los voy a disparar a todos. ¿Está bien o no? Eso lo dije hace como 2 años, ¿va? Pero ¿qué cree? Se alargó a 3 años más. Pero se va a dar, ¿sí o no? Pues es que, mire, estamos en ese proceso, ¿ok? Y el Día de las Madres nos vamos a festejar por allá en los mariscos, el Memín de Mazatlán, Sinaloa, pero en Jalisco. Ok, primera carta de los Corintios, capítulo 3, ¿qué? Versículo 10. ¿Ya? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido, la voy a leer de corridito nada más, con la finalidad de dejarlo como una idea ya nada más, ¿ok? No lo voy a explicar ni nada para quedarnos en esa base para el próximo viernes 7:45, transmisiones en vivo desde Jalisco, México para ustedes. Primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué significa un perito arquitecto? Para empezar, ¿qué significa un perito? ¿Qué significa un perito? Un experto, ¿sale? Tiene que ser un experto en el entendimiento de lo que ya se consumó en la cruz de este nuevo pacto. Tiene que ser un perito, un experto, arquitecto en el diseño sobre el cual debe ser fundada, edificada y enseñada la iglesia. Debe ser un perito arquitecto, un experto arquitecto en entender el diseño, el plan, el proyecto sobre el cual usted tiene que crecer. Y tenemos que seguir construyendo esa casa de Dios para que esa casa, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, no pueda caer esa casa y que sea una expresión viva de Cristo aquí en la tierra. ¿Ya? Dije que me voy rápido, ¿no? Pero bueno, ahí va. 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, eso lo voy a explicar el próximo viernes, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No está hablando que se vaya al infierno, para que me entienda, ahí no quiere decir nada de eso, ¿ok? Porque está hablando esto es simbólico, está hablando de metales. Si usted pone una madera a quemar, ¿qué se va a quemar más rápido? ¿Una madera o el oro? ¿Una madera o el ¿cómo se llama? El que estamos hablando ahorita. El acero. ¿Qué se va a desbaratar más rápido? Sobre eso está hablando. Ok. Versículo 14. Si permaneciera la obra alguno que sobreedificó, ¿qué va a pasar? En el tribunal de Cristo, porque ahí sí vamos a comparecer todos. No en un juicio de condenación. Ya no va a haber condenación. ¿Saben? No hay condenación para ustedes, ¿saben? Ningún juicio donde le digan, Filigonio, hiciste esto malo, te vamos a mandar a un lugar de castigo. Ya no existe eso para nosotros que estamos en Cristo. Pero sí existe el juicio de galardones, donde se nos va a recompensar. Si permanecía la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. He ahí la importancia de los que son pastores y maestros, curitas y ¿qué más? Curistas, ministros y chamanes. He ahí la importancia. ¿Se nos va a llamar la atención? Sí. No se nos va a condenar. Pero ¿vamos a recibir recompensas por lo que enseñamos aquí en la tierra? Claro. ¿Y los que no enseñaron bien, qué cree? Lo siento, Margarito, el regalo que te iba a dar acá en el cielo, lo siento, Margarito, lo perdiste. Imagínense, ¿no? Y luego ya viene el 16, para que lo entienda. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Está hablando ahora sobre a lo que tenemos que edificar, al templo de Dios, que son ustedes.
Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruyera el templo, ¿de qué manera destruimos el templo? Cuando no está siendo correctamente edificado y mezclamos más arena que cemento, o más cal que arena y cemento. Y por último, más agua que arena, cal y cemento. ¿Cómo queda una mezcla así? Aguada. Si uno queda aguada, toda floja así. ¿Y qué cree? No tiene consistencia. Y si no tiene consistencia, no puede edificar nada con eso. Y hasta ahí la dejamos. Pongamos de pie y démosle gracias al Señor. Si tenemos que, o destruimos el templo o construimos el templo. ¿Qué es lo que hacemos como edificadores? ¿Se nos va a llamar a cuentas? A usted no, a lo mejor, pero a mí sí. Y no para condenarme, sino para quitarme recompensas. Así de sencillo. Ok, pues démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por también cada persona que estuvo conectada. Gracias por tu fidelidad. Gracias por esta palabra de gracia, de reino y de nuevo pacto que nos diste el día de hoy, Señor. Creemos que estamos siendo correctamente edificados en Cristo. Creemos que mientras seguimos edificados sobre la roca, Señor, esta casa no va a caer. Esta casa no va a desfallecer. Podrán venir vientos, podrán venir circunstancias adversas, incluso, ¿por qué no decir? Podrán venir enfermedades, pero no vamos a quedar en esas enfermedades. Podrán venir obstáculos, sí, lo sabemos, pero en cada obstáculo, Señor, tú nos vas a librar, como dijo el apóstol Pablo, de todas me has librado. Gracias por esta edificación que nos permites dar, Señor, y que nosotros mismos estamos siendo edificados a través de la roca que eres tú, precioso Cristo. Por eso miramos lo que oímos, Señor, porque no queremos cosechar aquello que hayamos oído, Señor, porque no queremos que se nos añada lo que hemos oído. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, desarraigamos todo pensamiento, toda doctrina que esté contraria a tu palabra, contraria a este nuevo pacto, contraria a tu reino, contraria a ti, maravilloso Cristo, contraria a lo que tú consumaste en la cruz. Y nos seguimos edificando en esta verdad presente que es Cristo en nosotros. Nos seguimos edificando en el propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Nos seguimos edificando en esta gracia eterna, en este reino eterno, en esta verdad presente. Nos seguimos edificando en el Cristo que murió en la cruz, pero también el que resucitó y fue glorificado. Nos seguimos edificando en el Cristo impartido que habita ahora en cada uno de nosotros. Y seguimos creciendo, aunque no lo notemos, Señor. Sigue creciendo este tabernáculo que tú preparaste para ti, este templo que tú preparaste para ti, sigue creciendo y edificado sobre buenos cimientos y con profundidad de palabras, Señor, para que cuando vengan esas circunstancias no podamos caer, sino al contrario, permanezcamos firmes adelante y poder ser de bendición y de ayuda para tu propósito eterno, Señor, aquí en la tierra, y ser colaboradores que podamos contribuir con ese propósito eterno para llevar tu palabra a multitudes, Señor, y que conozcan a Cristo Jesús, y la luz pueda venir a sus vidas, a sus corazones, y sean edificados en Cristo, para que ellos también retransmitan esa preciosa y maravillosa luz, esa salvación eterna. Gracias, precioso Cristo, por expresarse a través de cada uno de nosotros, y cada día que tú eres formado, Señor, formado en el alma, Señor, y el entendimiento es renovado, transformado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la vida de Cristo que habita en nosotros, por la expresión de Cristo a través de nosotros. Y ya no somos nosotros, sino es Cristo a través de nosotros. Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros, el cual pone conceptos, ideas, visiones, pensamientos para nosotros actuar y hablar respecto a esos pensamientos, esas ideas y esos proyectos de reino que tú pones en nosotros, Señor. Y esa es la fe del Hijo
totalmente operando a través de nosotros, tu cuerpo, tu iglesia aquí en la tierra. Te damos todo el honor, toda la alabanza y toda la gloria para ti, precioso Cristo. Amén. ¿Puedo darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gracias, Señor, y saludamos aquí a Nando, que nos saluda por allá de Estados Unidos, y dice: yo me porté mal. Pues pórtese bien, Nando. Al pastor Federico Lara, también acá de los Estados Unidos, de Portland. A la hermana Sandra, y aquí más, Michelle, estuvieron ahí conectados, que no puedo ver aquí en ¿quién más, Michelle, me puedes decir? No puedo verles a los demás. Disculpas, mil disculpas, pero a veces se nos borran los mensajes y se desaparecen los que comentaron o los que estuvieron conectados. Les pedimos disculpas porque de repente al final otro día veo los comentarios y no pude saludarles por no ver sus nombres, pero igual les mandamos un fuerte abrazo y les decimos que tienen una familia acá en Jalisco, México. Al que no tiene a Cristo en su corazón, igual comienza a creer en el dador de la vida, Cristo Jesús, que pagó el precio por usted, y dígale: Señor, yo te recibo en mi corazón, en mi vida, como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y ahora reciba la vida del Hijo dentro de usted, el cual nunca se va a separar de usted, y comience a vivir esta vida de fe, comience a vivir esta vida de reino, de gracia maravillosa, y créalo, va a disfrutar la vida, porque la vida en Cristo la disfrutamos. Y las personas, igual que por una situación estén enfermos, declaramos el poder sanador del Espíritu Santo sobre esos cuerpos ahora, proveyéndoles la vida de Cristo en ellos, en el nombre de Cristo Jesús, restaurando órganos, restaurando cada sistema que haya sido afectado en el nombre de Cristo Jesús. Incluimos también a Luis ahorita que está en el hospital. Padre, te damos gracias por la vida de él y creemos por un milagro creativo tuyo, Espíritu Santo, restaurando órganos, restaurando en el nombre de Jesús y restaurando esa presión arterial en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque por tus heridas él fue sanado, Señor. Creemos por la vida de Cristo operativa ahí en su cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues quedamos despedidos. Próximo viernes, les recuerdo, 7:45 y domingos a las 12 del mediodía. Y ahora sí, a comer la comida natural. Bendecidos en Cristo, gracia y paz.